Listo. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es em, las bases neuroanatómicas de la parálisis facial central, ¿verdad? Y de la parálisis facial periférica. Entonces, para ello tenemos que dibujar el, el trayecto de la vía del facial, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a empezar primero dibujando la parte central, ¿no? La parte que se asocia con el, este, el, el, la corteza cerebral. Entonces, vamos a poner nuestro clásico corte de Charcot. Entonces, vamos a ponerlo aquí así. Vamos a poner aquí nuestro lóbulo frontal, nuestra fisura lateral y nuestro lóbulo temporal, ¿verdad? Que ya conocemos. Después hacia acá la fisura interhemisférica y entonces el otro hemisferio cerebral, ¿de acuerdo? Ahí con nuestro hipocampo. Entonces, vamos a poner en el fondo de la fisura interhemisférica, lo que ya hemos ido revisando, que es el cuerpo calloso, el fornix, el tercer ventrículo. A los lados del ventrículo lateral, recuerden que se encuentra el núcleo caudado. A los lados del tercer ventrículo, los tálamos. Y hacia acá abajo, los cuerpos mamilares del hipotálamo. Ya por fuera ponemos nuestro núcleo lenticular, ¿verdad? Y afuera el claustro. Entonces, ese corte es un corte coronal que ya conocemos. Vamos a poner nuestro mesencéfalo. Recuerden que vamos a poner aquí nuestro mesencéfalo por donde va a descender las vías como la vía corticoespinal este, y la córtico nuclear. Ahí está nuestro mesencéfalo con su acueducto cerebral. Y por último, en relación con esta vía del facial, pues vamos a poner a nuestro puente. ¿De acuerdo? Ahí vamos a poner a nuestro puente con su surco basilar. Y ahí está el brazo del pedúnculo cerebeloso medio de nuestro puente. Entonces, esto va a ser nuestro hemisferio derecho. Este de aquí es mi hemisferio izquierdo. Entonces, recuerden que en el caso de lo que es el control motor, vamos a poner acá de la cara, o el inicio del movimiento de la cara se inicia en la corteza cerebral. Entonces, vamos a dibujar un hemisferio del lado derecho. Entonces, vamos a poner aquí nuestro lóbulo frontal, nuestro lóbulo temporal, y hacia acá pues ya la parte del lóbulo parietal. Nuestra cisura central de Rolando, el precentral y la cisura lateral de Silvio. Entonces recuerden que la zona motora de la cara está en la parte más inferior del giro precentral. De este giro, que es el giro precentral. En la parte más inferior es donde se encuentra la zona motora la zona motora de la cara, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más chiquita esta imagen. Ahí está la zona motora de la cara. Y entonces ahí se encuentra nuestra neurona motora superior, ¿de acuerdo? Y nuestra neurona motora inferior está aquí en el puente, en el núcleo del facial, que ya vimos cuando vimos configuración interna de puente, mencionamos que aquí se encontraba el núcleo motor del facial. Y entonces el núcleo motor del facial tiene dos componentes. Se puede decir que se divide en dos porciones. Una porción cefálica, que se llama la porción temporofacial, y una porción caudal, que es la porción cervicofacial. Esta es la clave, esto es lo más importante. Nuestro núcleo motor del facial, si nosotros ponemos nuestro núcleo motor del facial, se le describe dos componentes. Una porción cefálica, que es la porción temporofacial, y una porción inferior, que es la porción cérvico-facial. ¿De acuerdo? Ese es súper importante, ¿no? Como un aspecto importante de esta vía. Entonces, fíjense, vamos a poner que de nuestra corteza cerebral, acá del giro precentral que corresponde al área de Brodmann 4, en la parte más inferior es donde está la representación de la cara, como hemos mencionado, ¿verdad? Ahí está la nariz, aquí están los ojos, aquí está la oreja, en esa parte de la corteza. Entonces, de esa región, de estas neuronitas de la parte más inferior del giro precentral, sale la vía córtico-vulvar, ¿no? O córtico-nuclear, o también conocido como córtico-vulvar, córtico-nuclear o haz geniculado. Recibe el nombre de haz geniculado porque desciende por la cápsula interna, específicamente por la región de la rodilla.
Recuerden que genu significa rodilla. Entonces, genu significa rodilla. Entonces, la vía corticonuclear, pues se llama corticonuclear porque desciende por la rodilla de la cápsula interna. Entonces, va a descender por la rodilla de la cápsula interna y entonces va a descender y va a llegar a hacer sinapsis con el núcleo motor del facial. Pero entonces, viene y se decusa y va a dar inervación, o va a hacer sinapsis con la porción cérvico-facial del lado contralateral y con la parte cérvico-facial del lado contralateral. ¿De acuerdo? Inerva tanto la porción superior como la porción inferior del núcleo motor del facial del lado contralateral. Y inerva la porción cérvico-facial del mismo lado. ¿De acuerdo? Ese es el punto más importante, ¿no? Que inerva la porción cérvico-facial y temporofacial del lado contralateral e inerva la porción temporofacial del mismo lado. ¿De acuerdo? Así está nuestra vía motora del facial. Ahora, si nosotros habláramos nada más de la parte de este núcleo, que es el núcleo motor del facial, recuerden que el núcleo motor del facial, este que hemos puesto aquí es el núcleo motor del facial. Este núcleo motor del facial va a inervar los músculos de la expresión facial. Inerva a todos los dedos del segundo arco faríngeo, a lo que es nuestro núcleo motor del facial, perdón, a los dedos del segundo arco faríngeo va a inervar a los músculos de la expresión facial, va a inervar al vientre anterior, al vientre posterior del digástrico, al estiloioideo, al músculo del estribo, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos aquí nuestro núcleo motor del facial solito, esta porción que es eh, la porción que tiene que ver con, eh, la porción que tiene que ver con los músculos de la expresión facial, entonces vamos a poner nuestro nervio, ¿no? A lo mejor vamos a ponerlo aquí de dos colores diferentes. La porción temporofacial, pues viene esta porción superior. Y vamos a poner de color naranja, o vamos a poner de color verde, supongamos. La porción inferior, que es la porción cérvico-facial, y de rojo estamos poniendo la porción temporofacial. Entonces ya va a formar las fibras motoras del facial, se van a meter en el acueducto del facial, en la porción petrosa del hueso temporal, y van a salir por el agujero estilomastoideo, ¿verdad? Pues ya, imagínense que ya vimos todo el trayecto intrapetroso, y sale por este agujero, que sabemos que se llama el agujero estilomastoideo, ¿de acuerdo? Y entonces cuando sale del agujero estilomastoideo, si nosotros lo ponemos aquí en un esquema de la vista lateral del cráneo, recuerden que esto está así, ¿no? Vemos nuestra vista lateral del cráneo, está el nasion, hacia acá es el nasion, la escotadura nasal, la maxila y la órbita, ¿verdad? Y el arco cigomático. Hacia acá la fosa temporal, hacia acá está el, la fosa mandibular, perdón. Acá vamos a poner el estiloides, el agujero estilomastoideo y la mastoides. Y después ya viene así toda la convexidad del cráneo, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a poner nuestra mandíbula, proceso coronoides, el cuerpo de la mandíbula, la rama de la mandíbula y el cuerpo de la mandíbula. Entonces, nuestro nervio cérvico-facial y nuestro nervio temporofacial están saliendo aquí por el agujero estilomastoideo, ¿no? Ahí salen los dos, como un solo nervio, ¿no? Que es el nervio facial. Pero una vez que sale del agujero estilomastoideo, el nervio facial se divide en dos ramas. Una rama superior, que ya conocemos que es la rama temporofacial, y una rama inferior, que es la rama cérvico-facial. La rama superior va a dar a la rama temporal o frontotemporal, la rama cigomática y la rama bucal. ¿De acuerdo? Esas son las tres ramas superiores del nervio facial. Recuerden que la mnemotecnia para los nervios del facial es T, sigo buscando MC, ¿no? Entonces sería temporal, cigomático, bucal, y la porción inferior, que es la porción cervicofacial, va a dar la rama marginal o mandibular, que se va en el borde inferior de la mandíbula, se llama rama marginal o mandibular, y una rama que va hacia el músculo platisma del cuello, que es el músculo, que es la rama cervical. ¿De acuerdo? Entonces,
Vean cómo esta distribución anatómica del núcleo motor del facial, en dos porciones, que es la cérvico-facial y la temporofacial, la vemos justamente en la salida del agujero, en la salida del agujero estilomastoideo, en el nervio facial, que aquí está como uno solo, pero termina dividiéndose en dos porciones, la porción temporofacial, cérvico-facial, y después ya cada una de estas da las diferentes ramas del facial que hemos descrito. A veces hay puentes o puentes de adosamiento entre los nervios, formando de esta manera un verdadero plexo aquí en la cara. Un plexo, pues un plexo craneal, se puede decir. O sea, estos nervios están adosados entre sí, formando un plexo en la cara del nervio facial. ¿De acuerdo? Bien. Incluso estas ramitas del facial se van a adosar a las ramas del trigémino. Entonces, ese es como un aspecto muy importante, ¿no? Que la inervación de la cara se puede dividir en una porción superior y en una porción inferior, y es variable, ¿eh? O sea, esto que hemos puesto es variable. Puede ser que la porción temporofacial solamente dé la porción temporal y cigomática, y la parte cervicofacial de la bucal, la marginal y la cervical. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿queda entendido esa parte? Esa parte me doy a entender con esa parte del facial. ¿Cómo está Sí, su distribución? ¿Sí? sí, doctor. Sí, doctor. Bien. A ver, permítame. Listo, perdón. Entonces, así queda nuestro núcleo del facial. Entonces, pues eso es un aspecto importante. Ahora, ¿qué más tenemos que ir analizando? Entonces, ya vimos que se origina aquí en la zona motora del facial, de la cara, pues en el área 4, en la parte más inferior del giro presentral. Desciende por la rodilla de la cápsula interna. Como viene del lóbulo frontal, desciende en el quinto interno del pedúnculo cerebral, por las fibras frontopontinas. Se decusan a nivel del puente y va a inervar a la porción cérvico-facial y temporofacial del lado contralateral y del lado ipsilateral a la porción temporofacial. Con respecto a esta inervación, con respecto al núcleo motor del facial por la corteza cerebral, pues podemos deducir que la porción temporofacial tiene inervación bilateral. Tiene inervación de la corteza cerebral del mismo lado y tiene inervación de la corteza cerebral del lado contralateral. Entonces vamos a ponerla del otro lado, ¿no? Vamos a ponerla de color azul, la, este, la vía córtico-nuclear, pero del lado contralateral. Pues imagínense que es aquí la del hemisferio izquierdo. Desciende por la rodilla de la cápsula interna, desciende por el quinto interno del pedúnculo cerebral como fibras frontopontinas, inerva la porción temporofacial del mismo lado y la cervicofacial y la cervicofacial del lado contralateral y la temporofacial del lado contralateral, ¿no? Tanto la porción superior que es la temporofacial como la porción inferior que es la cervicofacial del lado contralateral. Entonces, ¿qué se deduce de eso? Que la porción temporofacial, pues como están viendo ya aquí en el esquema, tiene inervación bilateral. Tiene inervación de la corteza cerebral del mismo lado y de la corteza cerebral del lado contralateral. ¿Eso qué determina? Pues determina que si un paciente tiene un infarto, supongamos de la arteria que se encuentra aquí en la cisura lateral o del silvio, que es la arteria cerebral media, si esta arteria se infarta y entonces genera un EVC isquémico, supongamos del hemisferio izquierdo, entonces, pues se va a perder la inervación contralateral del nervio facial de la porción superior e inferior, pero la parte superior no pierde movimiento, ¿verdad? Esta parte superior no pierde movimiento porque el azul se pierde, porque se infartó el cerebro del lado izquierdo. Pero la porción superior le queda del mismo lado, le queda la inervación de la corteza cerebral del mismo lado. Entonces, la única que va a perder actividad eléctrica, se puede decir, o su despolarización, va a ser la parte inferior. Somos este paciente que tiene un infarto del hemisferio cerebral del lado izquierdo,
tendría una parálisis facial que le llamamos central, ¿verdad? Entonces está así la cara del paciente. Entonces, del lado derecho, bueno, del lado izquierdo le decimos, a ver, cierra los ojos, fuerte, fuerte, y no deje que se los abra. Y los cierra bien. Del lado derecho, como la parte superior tiene inervación bilateral, también del lado contrario, le digo, cierre los ojos bien, bien fuerte, fuerte, y si los cierra, ¿no? Ambos ojos van, los va a poder cerrar. Ambas partes de la frente se presenta los pliegues los pliegues del músculo frontal. Y la parte que va a estar paralizada solamente va a ser la parte inferior, en este caso del lado derecho, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí esta es la parte derecha, esta es la parte izquierda. Entonces la parte que va a tener la parálisis es esta parte de aquí, la parte inferior de la cara. Nuevamente, el grupo muscular que esté afectado depende de la variabilidad anatómica del nervio facial. O sea, habrá pacientes que incluso en la parálisis facial central no va a poder cerrar bien este ojo, ¿no? O va a tener un poco de debilidad en comparación del lado contralateral. Entonces, en este caso, esta es la parte que está paralizada, el elevador del ala de la nariz, el labio superior si se contrae, entonces la nariz se puede desviar hacia el lado sano, igual la comisura labial se desvía hacia el lado sano, ¿verdad? La zona que tiene tono muscular. O sea, en este caso, estamos dibujando una parálisis facial central del lado derecho, ¿no? Entonces, en la porción superior, en la porción de los pliegues de la frente, la porción que mencionamos como la porción del frontal del músculo occipito frontal, si funciona, entonces forma los pliegues frontales de la frente, sí puede cerrar el ojo, pero ya la parte que tiene que ver con silbar o fruncir el ceño de esta parte, pues no va a funcionar. ¿Por qué no funciona? Porque la parte inferior del núcleo motor del facial solamente recibe inervación del lado contralateral y se perdió. Y la porción superior del núcleo motor del facial recibe inervación del mismo lado y del lado contrario. Entonces, aunque se infarte el izquierdo, le queda el derecho y viceversa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que conocemos como parálisis facial central. La pregunta es, cuando un paciente presenta parálisis facial central, ¿dónde está la lesión? ¿No? Ese es como lo clásico en neurología, ¿verdad? O sea, ¿dónde está la lesión y qué significa ese cuadro clínico? Pues si un paciente tiene parálisis facial central, la lesión debe estar o en el puente, ¿no? Es una lesión a nivel pontino, o a nivel ¿qué? O a nivel capsular o a nivel cortical. Son tres opciones. Y generalmente, pues es del lado ¿qué? Contralateral la lesión. Entonces, cuando un paciente tiene parálisis facial central, ¿dónde está la lesión? Debe ser por arriba del núcleo, o sea, es supranuclear. Debe ser mesencefálico, debe ser a nivel mesencefálico, a nivel capsular o a nivel cortical. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, no confundir, yo sé que ustedes son gustosos de la neuro y apasionados de la neuroanatomía, la neurología y las neurociencias, entonces probablemente para ustedes es algo muy sencillo y muy común, o sea, muy común y muy lógico. Pero nosotros no podemos pensar que la parálisis facial central es del sistema nervioso central, ¿no? Porque en algunos libros de neurología, incluso de neurología, unos fascículos de neurología, eh, eh, o de otorrino, se piensa que la parálisis facial central es la lesión del sistema nervioso central y la parálisis facial periférica es la lesión del sistema nervioso periférico. Y eso pues no es así, ¿verdad? Ese es un error grande. La parálisis facial central es una lesión supranuclear por arriba del núcleo del facial. La parálisis facial central es lesión mesencefálica, capsular o cortical. Y la parálisis facial periférica, para que nosotros digamos que un paciente tiene parálisis facial periférica, es la lesión del núcleo o el trayecto del nervio. Y el núcleo está en el puente, y el núcleo pues está en el sistema nervioso central, ¿verdad? El puente es parte del sistema nervioso central. Entonces, el paciente que tiene parálisis facial periférica, ¿dónde va a estar la lesión? Ya sea en el núcleo motor del facial o en el trayecto del nervio. Ahorita vamos a ver todo el trayecto del nervio, ¿sí? Entonces, ya, eso es como que un punto importante. Me di a entender, con respecto a la parálisis facial
central. ¿Y cuál es su base anatómica? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, doctor, ninguna. ¿No? Bien, perfecto. Entonces, ahora fíjense. Una vez que ya describimos esto de la pared facial central, pues a lo mejor podemos surgir la duda, ¿no? Puede surgir la duda de si puede haber una pared facial central bilateral, ¿no? Puede haber parálisis, eh, eh, puede haber parálisis facial periférica bilateral, ¿no? Eso es, eso pues sabemos que puede darse, una parálisis facial periférica bilateral. La pregunta es si puede haber una parálisis facial central bilateral. Y también está descrito, ¿no? Ya cuando hablemos, estemos en el módulo de exploración neurológica con el doctor José Guerrero, hagan de cuenta que él presenta algunos casos de pacientes con desmielinización de la parte más inferior del giro precentral de forma bilateral. Entonces, en algunas enfermedades autoinmunes que se desmielinizan justamente de forma bilateral la parte inferior del giro precentral. Entonces, en ese caso, pues nos daría una parálisis facial central bilateral. Bien, son casos raros, pero sí son posibles en la neurología, ¿verdad? Ahora, una vez que ya describimos esta vía central, entonces hablaremos del trayecto del nervio facial de punto de vista periférico. Entonces, para ello, vamos a hacer un esquema aquí abajito de lo que es nuestra fosa, parte de nuestra fosa craneal posterior. Recuerden entonces que vamos a ver la norma interna del cráneo y vamos a poner aquí a nuestra porción petrosa del hueso temporal. Entonces aquí vamos a poner a nuestra porción petrosa del hueso, ¿qué? Temporal. El borde superior, el borde superior de la porción, petrosa. Y aquí vamos a poner a nuestro meato auditivo interno. Entonces, estamos viendo la norma interna del lado izquierdo. Entonces hemos colocado aquí al meato auditivo interno, el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Esto es fosa craneal posterior, esto ya es fosa craneal media. Hacia acá vamos a poner en el vértice, recuerden que aquí está el agujero carotidio, después hacia acá está el agujero lacerado, por acá está el agujero pterigoideo, por aquí está la lámina cuadrilátera con la clinoides posterior, y aquí va a estar la hipófisis, ¿verdad? Ahí va a estar nuestra hipófisis, clinoides anterior de un lado y la clinoides anterior del lado contralateral, ¿sí? Así está nuestro esquema. Y entonces aquí vamos a poner a nuestro puente. Entonces recuerden que aquí está nuestro puente, aquí está nuestro surco basilar. ¿De acuerdo? Ahí va nuestro puente. Hacia acá va a estar el cuarto ventrículo, ¿no? Para que nos vayamos ubicando en este corte transverso. Entonces, hagan de cuenta que el facial, ustedes recuerdan que el facial sale en el surco médulo pontino. Vamos a ponerlo aquí de color rojo, ¿no? Ya salió de aquí ya salió aquí el, el núcleo motor del facial. Entonces, del núcleo motor del facial, recuerden que eh, si lo ponemos acá, el núcleo motor del facial lo que hace es que rodea al sexto, ¿verdad? Entonces, en el trayecto intraaxial, lo que hace es que rodea al sexto nervio craneal, formando el colículo del facial en el piso del cuarto ventrículo. Y entonces después se dirige ¿hacia dónde? Hacia adelante. Hacia acá se va a dirigir nuestro nervio facial. ¿Sale? Entonces aquí está rodeando al sexto. Aquí vamos a poner nuestro núcleo del sexto. Entonces se dirige hacia adelante. Sale por el surco medulopontino y se dirige hacia el meato auditivo interno. Entonces esta primera porción, pues es lo que conocemos como la porción subaracnoidea. Es nuestra porción subaracnoidea del nervio facial. En esta porción subaracnoidea del nervio facial, pues viene acompañada del 8 del nervio intermediario, que es la fibra parasimpática del facial. Viene acompañado de la arteria laberíntica y el nervio vestibulococlear, ¿verdad? A lo mejor aquí nada más como recordatorio, recuerden que cuando entra en el meato auditivo interno, esto es posterior, esto es anterior del meato auditivo interno. Dijimos que había una cresta falciforme y una cresta de Pink, si no recuerdo, o de Bing, no me acuerdo. Esta cresta vertical, ¿no? La cresta vertical y la cresta transversa, horizontal o cresta falciforme del meato auditivo.
Recuerden que la parte posterior pasa el nervio vestibular superior, en la parte inferior el vestibular inferior, el 7 up, ¿no? El facial pasa arriba. Y la Coca-Cola, el vestíbulo coclear, la rama coclear pasa abajo, ¿no? Acuérdense que la mnemotecnia es dom, ¿no? Así, ¿no? La mnemotecnia que viene ahí en el libro del libro de manual del Greenberg. Entonces nos pone aquí el facial arriba y adelante y el coclear abajo y adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces se mete ahí en el método auditivo interno el facial, acompañado del nervio vestibular y del nervio coclear. Entonces ahí se metió en el método auditivo interno y después va a dirigirse hacia adelante. Aquí en este trayecto se va a dirigir hacia adelante, sigue dirigiendo hacia adelante, pero ya en esta porción que es la porción intrapetrosa. Y entonces llega hasta la parte anterior, hasta la cara anterosuperior de la porción petrosa, y aquí se encuentra un agujero. Se encuentran dos agujeritos, ¿no? Uno que es más grandote se llama el foramen del facial. El foramen del facial, o antes se conocía de falopio. ¿De acuerdo? El foramen de falopio, actualmente llamado del facial, ¿no? Dentro, cuando se mete aquí en la porción intrapetrosa, el facial viene en un conducto óseo, ¿de acuerdo? Viene en un conducto óseo que se llama el acueducto del facial o acueducto de falopio. De hecho, es la forma que nosotros podemos discriminar aquí en el método auditivo interno cuál es el del facial y cuál es de los otros nervios. Supongamos, eh, si recuerden la imagen que se les he mostrado del fondo del método auditivo interno, en lo que se alcanza a ver en este fondo se alcanzan a ver así como láminas cribosas. Entonces, estas láminas cribosas, la superior, la inferior, corresponden a las láminas cribosas por donde están saliendo todos los axones que forman el nervio vestibular, superior e inferior. Y acá, en la parte inferior, aquí la lámina cribosa que corresponde a la salida de los axones del nervio coclear. Y cuando vemos la zona del facial, en la zona del facial no hay una lámina cribosa. En la zona del facial hay un agujero que es el acueducto del facial. De hecho, de esa manera nosotros podríamos diferenciar en el fondo del método tubo interno cuando es zona para el vestibular o para el coclear, a diferencia de la zona para el facial. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante. Cuando se mete en la porción intrapetrosa, hay un acueducto, hay un conducto óseo para el facial, que se llama el acueducto del facial. Ese acueducto, esa parte interna, está cubierta por tejido conectivo. Lo que se ha visto es que muchas veces en la pared facial periférica, el que se llegue a inflamar es no tanto el nervio, sino esa capita de tejido conectivo que está rodeando al conducto o que está tapizando el acueducto del facial. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto importante para diferenciar. Pues aquí, en esta porción intrapetrosa del facial, el facial se encuentra dentro de un conducto óseo. Llega hasta la parte anterior y ese conducto pues tiene como una ventanita de salida, que sería el foramen de falopio. Ahí en ese punto, lo que hace el facial es que se regresa, se va en sentido posterior ahora. Primero va, se dan cuenta, este eje del facial es perpendicular al eje de la porción petrosa, ¿no? Este es el eje de la porción petrosa del facial, y entonces el facial va en este sentido, va perpendicular. Llega a este punto donde está el acueducto del facial y ahí da vuelta, formando lo que se conoce como la segunda rodilla del facial. La primera rodilla es esta. Esta es la primera rodilla del facial. Es intraxial, o sea, está dentro del puente. Y esta de acá es nuestra segunda rodilla, la segunda rodilla del facial. En esa segunda rodilla del facial va a haber unas neuronas que son neuronas sensitivas, que van a formar el ganglio geniculado. Ahí vamos a poner estas neuronitas sensitivas que forman el ganglio geniculado. Acuérdense que genu significa rodilla. Entonces, en este punto donde da la vuelta se forma la segunda rodilla del facial y el ganglio que está en este sitio anatómico se llama ganglio geniculado, que es un ganglio del facial. Después el facial sigue corriendo en sentido lateral, pero ahora viene paralelo al eje de la porción petrosa y llega un punto en que va a descender. De aquí va a bajar.
formando lo que se conoce como la tercera rodilla del facial. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros lo dibujamos esto en relación con, la cavidad timpánica, recuerden que mi oído medio tiene tres porciones, pero mi oído tiene tres porciones. El oído externo, que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído, ¿qué? El oído medio, que es la caja del tímpano. Entonces vamos a poner aquí nuestra caja del tímpano, ¿no? Ahí está nuestra caja timpánica, que recuerden que tiene una pared lateral donde se encuentra la membrana timpánica. Tiene un techo que se llama tegmen tímpani, que corresponde con la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal, el tegmen tímpani. Tiene una pared medial que se relaciona con una ventana vestibular, una ventana redonda, y aquí se encuentra el modiolo, perdón, se encuentra el promontorio, que corresponde a la primera vuelta de quién, del caracol, ¿verdad? Ahí está la cóclea. Entonces, en la cara medial de lo que es nuestro oído medio, se encuentra esta prominencia que se llama promontorio. El promontorio corresponde a la primera vuelta del caracol. Después, tenemos hacia acá abajo a lo que es el piso de lo que es nuestro oído medio. Aquí se encuentra la cúpula que forma el yugular interna, y aquí en el piso del oído medio se encuentra un nervio que se llama nervio timpánico o de Jacobson. Este es rama del 9 y da la sensibilidad del oído medio. Entonces, si nosotros ponemos aquí nuestro facial en relación con esta zona anatómica, nuestro facial viene viene en dirección antero-posterior en la pared medial de la cavidad timpánica, ¿no? Viene así nuestro nervio facial, llega a la cara posterior de la cavidad timpánica y aquí está una cosa que se llama el adictus adantrum. Esta es la cara posterior de la cavidad timpánica. Atrás está el antromastoide, las celdillas mastoideas. Entonces, en este punto, lo que va a hacer el facial es que va a descender. Este punto de aquí es la tercera rodilla del facial. Desciende el facial, desciende y va a salir por un agujero que ustedes ya conocen, que es el agujero estilomastoideo. Ya cuando sale por agujero estilomastoideo se divide en la rama temporofacial y en una rama cervicofacial. La temporofacial da la rama temporal, cigomática bucal, y la rama cervicofacial da la rama marginal y la rama cervical. ¿Sí? Para mover a los músculos de la expresión facial. Entonces, lo que hemos dibujado en este momento es el trayecto del facial. Desde su origen, en el núcleo motor del facial, que hemos puesto acá, este es el núcleo motor del facial, que ya describimos que tiene una porción temporofacial y una porción cervicofacial. Se dirige hacia atrás, rodeando al núcleo del sexto, después hacia adelante. Aquí forma la primera rodilla del facial. Está este trayecto intraaxial, sale por el surco médulo pontino, pasa en el espacio subaracnoideo, después del espacio subaracnoideo se mete al meato auditivo interno, en la parte anterior y superior del fondo del meato auditivo, se mete en el acueducto del facial, llega a la parte más anterior donde se encuentra con un agujero que se llama el foramen de falopio o foramen del facial, y ahí da vuelta. Aquí se forma la segunda rodilla del facial, donde se encuentra el ganglio genicular. Corre paralelo a lo que es el oído, paralelo a la porción del eje, de la porción petrosa, llega a la cara posterior de la cavidad timpánica y baja, formando la tercera rodilla del facial. Aquí en el oído medio lo estamos describiendo, ¿no? Vean, pared medial de la cavidad timpánica, pared posterior de la cavidad timpánica, y después, ¿qué hace? Baja. Cuando baja, cuando cambia de ser horizontal a vertical, aquí se forma la tercera porción, la tercera rodilla del facial. Sale por el agujero estilomastoideo y de ahí se divide en las dos ramas. Entonces, un paciente con parálisis facial periférica, ¿dónde está la lesión? Ya sea en el núcleo o en el trayecto del nervio. O sea, un infarto pontino me da parálisis facial periférica. Un schwannoma del vestíbulo coclear me comprime el nervio facial aquí en el surco médulo pontino o aquí en el meato auditivo interno. Una fractura de la porción petrosa del hueso temporal me da una parálisis facial periférica. Una compresión del nervio facial saliendo aquí por el agujero estilomastoideo
Supongamos en los pacientes en el nacimiento, en el trabajo de parto, que se refería que se iba a usar forceps en alguna época, eh, y entonces el forceps comprimía el nervio facial acá y aparecía la parálisis facial obstétrica, ¿no? Ahí esta imagen clásica que vio en el Williams de obstetricia, de parálisis facial obstétrica secundaria al uso de forceps. Entonces, compresión del facial aquí en el agujero esteromastoideo. Recuerden que el nervio facial está atravesando una glándula. Entonces, el nervio facial está dentro de una glándula, que es la glándula parótida. Entonces, puedo tener pacientes con tumores de glándula parótida que se lesiona el nervio facial, ¿no? O puede ser traumática, ¿no? Por una herida por arma blanca, supongamos en la cara. O la parálisis secundaria de virus del herpes simple, ¿no? O herpes zóster. Entonces, este es como que dentro de algunas posibilidades con respecto a la parálisis facial periférica. Ahora, fíjense, este es el componente para inervar los músculos de la expresión facial. No sé si tengan alguna duda hasta este momento o algo que ustedes quieran complementar con respecto a este trayecto del facial. No, doctor, todo bien. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Dudas, Doctor, dudas? a mí me quedó una duda. Entonces nos decía que que el facial pues pasa por el foramen del facial. Entonces, ¿sí termina saliendo del foramen del facial? No, las fibras que van a inervar a los músculos de la expresión facial llegan a ese Ujú. foramen, pero no salen por ahí. Entonces Mm, ahí vamos a hablar ahorita de otro componente del facial, que son unos axones que vienen con el facial y que sí van a salir por ese sitio. ok, y el agujero que está a un lado del foramen del facial, Ah, también, ese, también es un acueducto del facial. Lo que pasa es que no tiene un nombre, me voy a buscar si tiene un nombre en específico, debe tenerlo, pero son dos agujeritos, ¿no? De hecho, ahorita voy a, les voy ahorita buscamos las imágenes. Entonces tengo una imagen de una disección de porción petrosa donde se ven los dos agujeros. Son verdaderos conductos también. Em, y adelantándonos un poquito, uno es para el nervio petroso superficial mayor o petroso mayor y otro es para el nervio petroso menor. Entonces, en esos agujeritos van los nervios petrosos. Entonces, yo diría que es el agujero, el agujero del acueducto del facial, yo abajo le podemos poner mayor y menor, ¿no? Pero déjenme ver si en el testit viene, lo voy a revisar si viene ese agujerito el pequeñito con otro nombre. Pero recuerdo que cuando estamos haciendo esa disección, ahí de la porción petrosa lo busqué, si tenía otro nombrecito y no lo ponen. Pero déjenme buscarlo, si tiene otro nombre, este agujerito más pequeño. Lo sí, que sí, doctor, gracias. lo que sí es que por ahí van los nervios petrosos, ¿vale? Y me quedó otra duda. Entonces, la única vía corticonuclear sería para el facial. No, en sí la vía corticonuclear, o en este caso mencionamos la parte que tiene que ver con el facial, pero la vía corticonuclear va a inervar a todos los núcleos que tienen que ver con el movimiento de la cara de forma voluntaria, supongamos. Em, Viene aquí la vía corticonuclear y entonces va a inervar al núcleo motor del trigémino, ¿no? Supongamos así acá, se va a decusar y va a inervar el núcleo motor del trigémino. Supongamos viene la vía corticonuclear, se decusa y inerva al núcleo ambiguo, que son inervación de punto de vista voluntario, ¿no? O sea, y que son derivados de los arcos faringios. El núcleo motor del trigémino con respecto a la vía córtico-nuclear para movimientos de los músculos de la masticación, el núcleo motor del facial, el núcleo ambiguo para inervar faringe, laringe y paladar para la fonación y el lenguaje, y el núcleo del hipogloso. Ahí el punto importante con respecto al núcleo del hipogloso es que el núcleo del hipogloso es también de los pocos núcleos que tiene inervación bilateral. El núcleo del hipogloso presenta este, inervación por la corteza cerebral del mismo lado
y del lado contralateral. Entonces, si les preguntaran, ¿qué núcleos del tallo cerebral que tienen que ver con movimientos voluntarios de nuestra cabeza tienen inervación bilateral? Pues lo tiene el núcleo del facial, la porción cérvico, no, la porción superior, que es la porción temporofacial, tiene inervación bilateral, y el núcleo del hipogloso, ¿no? Específicamente un subnúcleo del hipogloso tiene inervación bilateral. Todos los demás tienen inervación del lado contralateral. Gracias, doctor. ¿Sale? Ese es como el aspecto de la vía córtico-nuclear, o córtico-vulvar, o geniculado. Doctor, buenos días, yo tengo una duda. Sí. En la parte, en la representación en que estaba el oído medio, el, el facial, ¿entra a la cavidad o pasas por encima y por detrás? Propiamente, como tal, forma parte de las paredes óseas de la cavidad. O sea, hagan de cuenta que aquí todo esto está cubierto por hueso. Ese es el verdadero acueducto del facial. O sea, dentro del oído medio podemos ver el tubo del facial, o sea, es como si estuviéramos dentro de una casa o dentro de un edificio donde se ve que pasan los tubos del agua, o los tubos del drenaje, o los tubos de la luz. Ahí en el oído medio, pues se ve cómo va el tubo, el conducto óseo del facial. Entonces, propiamente está dentro de la cavidad timpánica, no, sino está en las paredes de la cavidad timpánica recubierto por hueso. Entonces, pues también ahí es puede ser otra causa de parálisis facial periférica, ¿no? Que hay un proceso, un absceso aquí en el oído medio, que se empiece a destruir el hueso y que destruya a al, al a la pared ósea del facial, del conducto del facial. Sí, entonces, Gracias. contestando así, siendo específico la pregunta que me dice si el facial está dentro de la cavidad timpánica, no, forma parte de las paredes de la cavidad timpánica. Ahora, de aquí van a salir, supongamos, las ramas intrapetrosas del facial. Aquí en el oído medio, supongamos, aquí está la membrana timpánica. En la membrana timpánica se está articulando aquí un huesito, que es el hueso del martillo, ¿no? Ahí está nuestro martillo. Con otro color. Aquí está la cabeza del martillo, sus ganchitos. Ahí está el martillo. Entonces, en relación con la membrana timpánica, aquí el facial, aquí se da una rama que entra dentro, ahí sí va a estar dentro de la cavidad timpánica, y entonces aquí viene un nervio que viene en relación que se relaciona ahí con el martillo. Este nervio es la cuerda del tímpano. Este se llama nervio cuerda del tímpano. Este sí está dentro de la cavidad timpánica, ¿no? La cuerda del tímpano se encuentra dentro de la cavidad timpánica, está en relación con el músculo del martillo y la membrana timpánica, la cuerda del tímpano. Ahora, aquí en la pared posterior del oído medio se encuentra una pirámide ósea que va hacia un huesito del oído medio que tiene una platina, y esa platina, o sea, recuerden que el estribo tiene una platina y tiene unos procesos así, miren, unos superiores y así. Este es nuestro hueso llamado estribo, ¿verdad? Ese es el estribo. Esta platina, esta laminita inferior, se está fijando en esta ventana, que es la ventana vestibular. Esta de aquí sí, ¿no? Ahí se fija la platina. Aquí vamos a fijar la platina, y aquí están los ganchitos, y aquí está esta parte. Este hueso es el hueso, del estribo. Y entonces aquí el facial, en este trayecto, también da un nervio que sí entra dentro de la cavidad timpánica para un músculo, que va de lo que es nuestra pirámide ósea al, al hueso llamado estribo, ¿no? Este es el hueso llamado estribo. Entonces llega un musculito que se llama el músculo del estribo o músculo. ¿Con qué otro nombre se le conoce a este músculo? ¿El estapedial? Exactamente, ¿verdad? El músculo del estribo o músculo estapedial. Entonces, aquí nuestro facial también da una ramita para inervar a este músculo. Entonces, son ramas intrapetrosas del facial, ¿no? Entonces, dos de las ramas intrapetrosas del facial están dentro del oído medio. El nervio del estribo es el nervio del estribo para inervar el músculo del estribo. El músculo del estribo va de la pirámide ósea
al hueso del estribo, y la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano va a estar en relación con la membrana timpánica y el martillo, va hacia abajo, y entonces esta cuerda del tímpano lo que va a hacer es que sale de la base del cráneo por una fisura, que es pregunta de examen. Esta se llama fisura, la fisura petrotimpánica. ¿La fisura qué? Petrotimpánica. Y entonces ahí sale por la fisura petrotimpánica. Ya acá regresamos al dibujito al dibujo del cráneo, que no se va acá, no se va a poder dibujar aquí porque ya está el facial, pero vamos a poner aquí otro cráneo. Entonces vamos a poner aquí nuevamente nuestra glabela, nuestra fosa piriforme, nuestra maxila, y aquí ponemos nuestro arco cigomático, ¿verdad? Así. La fosa mandibular, estiloides, ojo estromastoideo, mastoides, y después ya aquí todo nuestro cráneo. Entonces, por la fisura petrotimpánica, está saliendo el nervio cuerda del tímpano. Pregunta de examen. Pues por acá va a haber una fisura que se llama fisura petrotimpánica. Aquí la fisura petrotimpánica, por donde pasa el nervio cuerda del tímpano, se va a unir con un nervio que es rama de 5-3, aquí en la fosa infratemporal, que es el nervio lingual. Entonces acá viene el nervio lingual, que es rama de 5-3. Entonces el nervio lingual pues va a los 2 tercios anteriores de la lengua. Aquí vamos a poner nuestra lengua. ¿Sale? El nervio lingual da la sensibilidad de dolor y temperatura de los 2 tercios anteriores de la lengua. Y entonces se fusiona o se adosa la cuerda del tímpano con el nervio lingual para también llegar a los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces este nervio lingual, este nervio cuerda del tímpano lleva la información gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua. O sea, ¿de tipo qué? Gusto. Y este nervio, que es el nervio lingual, este es de 5-3. ¿Y este que lleva? Dolor y temperatura de los 2 tercios anteriores de la lengua, por medio del trigémino. Y la cuerda del tímpano, gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, por medio del facial, por una rama del facial que se llama cuerda del tímpano. Supongamos ahí nos faltaría disecar eso, ¿no? La verdad que es una zona un poco más profunda. Tenemos que quitar la parótida, tenemos que quitar el facial, tenemos que quitar parte de la rama de la mandíbula para alcanzar a ver el nervio lingual, irnos más hacia arriba y ver cómo el lingual se está adosando las fibritas de la cuerda del tímpano, ¿no? Si hay fotografías de disección, les puedo compartir un libro de puro facial. Hay un libro de anatomía microquirúrgica del nervio facial. Ahorita se los muestro. Para ver unas imágenes de esta zona, ¿no? La parte más alta del facial saliendo de la cuerda del tímpano, saliendo de la fisura petrotimpánica. Pero cuando sale se adosa lingual y de esa manera llega a los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Sí? Para llevar el gusto. Entonces, eso es aquí en relación con el oído medio. Entonces, a ver, vamos con respecto a la pregunta que nos hace la doctora Erika, con respecto a las dos, al facial, ¿no? Para aterrizarlo, puntualizarlo, decimos, pues el acueducto del facial está dentro del oído medio, pero entonces es una pared ósea, viene un conducto óseo, y dentro, pues viene el facial. Ese conducto aquí en el oído medio va a tener unos orificios para la salida de 2 nervios, el nervio del estribo y o estapedial y el nervio cuerda del tímpano. El del estribo participa en un reflejo que se llama reflejo estapedial. El reflejo estapedial consiste en que cuando hay un sonido muy intenso, que viene aquí por el oído externo, hace vibrar la membrana timpánica. Esa vibración se transmite por el martillo, el yunque y el estribo hacia la membrana vestibular y después ya hasta la cóclea, ¿no? Hasta la cóclea. Entonces, cuando hay un sonido muy intenso, lo que se hace es que se contrae el músculo del estribo para jalar la platina y entonces que esa vibración mecánica no llegue con suficiente intensidad a la cóclea. ¿Están de acuerdo? Esa es la función del reflejo estapedial. El reflejo estapedial es que
Cuando hay sonidos muy intensos, se contrae el músculo del estribo, jala la platina, y al momento de jalar la platina, entonces ya esa vibración no se transmite de la misma intensidad hacia lo que son la membrana vestibular del oído de la cóclea, para estimular el órgano de corte. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen lesión del facial en esta porción? Se lesiona el nervio del estribo y entonces el paciente, como se lesiona el nervio del estribo, ya no va a poder controlar este reflejo, ¿no? Que ante estímulos intensos genere disminuye la audición. Entonces lo que se presenta es que presenta hiperacusia de ese lado, ¿no? Entonces los pacientes con parálisis facial periférica, por lesión del facial en esta porción, se va a asociar con hiperacusia, ¿no? El paciente va a decir que escucha más de un lado que del otro lado, ¿sí? Ese es con respecto a esta porción. Y el reflejo estapedial. Ahora, eso es muy clínico, ¿no? Supongamos en el sentido del Adams, ¿no? El libro de neurología del Adams te dice ahí, ¿cómo exploras eso? Pues pones el estetoscopio al paciente, ya le pones al paciente, el paciente el estetoscopio y con el diapasón lo pones sobre la campanita del estetoscopio, y entonces el paciente te va a referir que si tiene lesión del facial, que escucha más de un lado, ¿no? Porque entonces el estímulo de la vibración del diapasón sobre la campanita del estetoscopio le está llegando a ambos lados, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, si tiene lesión del nervio facial de un lado, va a tener hiperacusia de ese lado. Por eso es muy como clínico. En los otorrinos, en otorrino, en otoneuro, pues ya tienen estudios fisiológicos para determinar bien el nivel de lesión de estas ramitas del facial, ¿no? Ya es otra área del conocimiento que es mucho más específica, pero ya hacen esas valoraciones por estudios neurofisiológicos, ¿no? Eso es lo que quiero comunicar. Bien, entonces, a ver, vámonos con las ramas intrapetrosas del facial. Entonces, las ramas intrapetrosas del facial, la mnemotecnia, ¿no? Que me compartió alguna vez algún alumno, es 2 petroleros escalan una cuerda. Entonces, ¿cuáles son las ramas? Nos pone aquí. Las ramas intrapetrosas del facial. Los 2 petroleros, ¿no? Entonces, petroso superficial mayor, de acuerdo a la vieja nómina. ¿Petroso qué? Superficial mayor. Ese nervio petroso superficial mayor, en el MUR solamente dice nervio petroso mayor. Luego, el nervio petroso, si hay un superficial mayor, ¿qué habrá? Un nervio petroso superficial menor. ¿Sale? Este se va a adosar con las ramas del 9. Con unas ramas del 9. ¿Vale? Entonces ahí está. Los 2 nervios petrosuperficial mayor y superficial menor. 2 petroleros escalan. Cuando dicen escalan se refiere al nervio del estribo que acabamos de mencionar. ¿Para el reflejo qué? Para el reflejo estapedial. ¿De acuerdo? 2 petroleros escalan una cuerda. ¿Cuál cuerda? La cuerda del tímpano. Y la cuerda del tímpano hemos dicho que llevan información gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿no? Gusto. Y entonces tiene un adosamiento, una rama, dice una rama anastomótica, pero los nervios no se anastomosan, los nervios se adosan. Rama anastomótica o de adosamiento, o sea, se juntan, ¿no? Se acerca uno a otro. Rama de adosamiento para el nervio vago. Y después cuando sale por agujero estilomastoideo da otra rama, que es una rama cutánea. Una rama cutánea para la zona de Ramsay-Hunt. ¿Para la zona de quién? De Ramsay-Hunt. Recuerden que la zona de Ramsay-Hunt ya la habíamos visto cuando describimos el facial, el núcleo motor del facial. La zona del Ramsay-Hunt es la piel del hélix, que nosotros ponemos aquí en nuestro pabellón. Está el hélix, por delante está el antihélix, el trago y el antitrago, ¿verdad? Entonces, nuestra piel del hélix, el antihélix y la piel retroauricular, esta zona se llama la zona de Ramsay-Hunt. Pues mencionamos que habrá pacientes que presentan vesículas herpéticas en esta región, y entonces esas vesículas herpéticas en la zona de Ramsay-Hunt se asocian al virus de la varicela zoster.
¿de acuerdo? Y entonces, si el paciente tiene vesículas herpéticas en la zona de Ramsay-Hunt más parálisis facial periférica, dijimos que esto se llama síndrome de Ramsay-Hunt. Ahí está la causa de la parálisis, ¿no? Es una causa viral. Y eso ya termina el tratamiento, ¿verdad? Entonces, ahí está nuestras ramas intrapetrosas. Superficial mayor, el nervio petroso superficial mayor es para inervar a la glándula lagrimal. ¿La glándula qué? Lagrimal. El nervio superficial menor, el nervio petroso superficial menor se une al 9. Este ya va a formar parte como del 9, ¿no? No tiene que ver tanto con el facial. Y entonces este va a ir a formar el ganglio óptico. ¿El ganglio qué? Óptico. Pero entonces esto tiene que ver con el 9, esto lleva para la glándula parótida. ¿Sale? Este no tiene que ver con el facial tanto. El nervio del estribo, para el reflejo estapedial, cuerda del tímpano, 2/3 anteriores de la lengua. La rama de dosamiento para el vago, pues también no tiene que ver tanto con el facial. Y esta sí, la rama cutánea del facial, que sale por afuera del agujero estilomastoide, para la zona de Ramsay-Hunt. Entonces vamos a describirlas aquí, miren. Supongamos. Tenemos que en el puente se encuentra un núcleo que se llama núcleo lagrimal. Entonces vamos a ponerlo de color azul. Entonces aquí en el puente tenemos un núcleo parasimpático que se llama núcleo lagrimal. Y entonces este núcleo lagrimal, aquí que este es el núcleo lagrimal, entonces se va junto con el facial. Los axones del núcleo lagrimal se van junto con el facial. Pero recuerden que estas fibras son parasimpáticas, son eferentes viscerales generales. Se van junto con el facial y salen por el surco medulopontino, como un nervio intermediario. Vienen aquí por el surco medulopontino como nervio intermediario o de Gruisberg, son fibras parasimpáticas, y después viene así, viene así el nervio, y entonces se mete en el acueducto del facial con el facial y sale por el agujero, por el acueducto de Falopio. O sea, las fibras que están saliendo por el acueducto del Falopio son las ramitas que vienen del nervio lagrimal, del núcleo lagrimal. Y entonces aquí da este nervio. Este nervio que sale por el acueducto de Falopio es el nervio petroso mayor. ¿El nervio petroso qué? Mayor. ¿Están de acuerdo? Ahí va el nervio petroso mayor, que es una de las ramas que pusimos como ramas intrapetrosas. El nervio petroso superficial mayor o nervio petroso mayor. Este nervio petroso mayor, pues viene aquí en esta zona y entonces pasa por encima del agujero lacerum. Recuerden que en el agujero lacerum, aquí dentro del agujero lacerum viene la carótida, que va a ir así, ¿no? Va a ser esto y así, ¿no? Y alrededor de la carótida viene el plexo pericarotídeo. Entonces aquí con la carótida viene el plexo pericarotídeo. Entonces, ¿qué hace aquí el plexo pericarotídeo? Se adosan unas fibritas, va a haber unas fibritas que se van a adosar aquí al nervio petroso mayor. Esto creo que ya lo habíamos descrito en algún momento. El nervio petroso mayor se adosa a las fibras del plexo simpático pericarotídeo y vienen unas fibritas del 9, de adosamiento del 9, y forman un nervio ya adosado, el nervio petroso mayor, unas ramas del 9 y el plexo pericarotídeo, forman un nervio que se llama nervio pterigoideo o nervio vidiano. Aquí ya le vamos a llamar nervio vidiano. En la vieja nómina, en la nueva nómina se llama nervio pterigoideo. ¿Sale? Entonces, ¿quién forma el nervio pterigoideo? En la nueva nómina, llamado nervio pterigoideo, y en la vieja nómina, llamado nervio vidiano. Lo forman unas fibritas lo forma el nervio petroso mayor, que es este azul. Este nervio petroso mayor viene del núcleo lagrimal. Las fibras del sistema nervioso simpático, que vienen del plexo pericarotídeo. Y las fibras, unas fibras del 9, que es el glosofaríngeo. Y entonces se forma el nervio vidiano o nervio pterigoideo que se dirige hacia el agujero pterigoideo. Y aquí va a bajar, baja hacia lo que es la parte inferior del cráneo. Y entonces hagamos otro dibujo. O más bien en este nos puede servir. Recuerden que aquí
están los procesos pterigoides. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos a hacer otro dibujito mejor, otro cráneo. Entonces, a ver, vamos a quitar esto de acá. Ponemos otro cráneo, la glabela, el hueso nasal, la fosa piriforme, la maxila, la órbita. Ponemos nuestro arco cigomático. Aquí está el proceso pterigoides, ¿verdad? Fosa mandibular, para el cóndilo de la mandíbula, estiloides, agujero estilomastoideo, mastoides. Y ahí está nuestro cráneo. Ahí está, ¿no? El cráneo. Entonces, el agujero pterigoideo, más o menos, si lo proyectamos, va a estar más o menos por ahí, mira. Entonces, por ahí está saliendo el nervio, hemos dicho que es el nervio pterigoideo. Y entonces aquí cae a la fosa pterigopalatina y hace sinapsis con un ganglio que está en la fosa pterigopalatina, que es ¿el ganglio qué? Pterigopalatino. Entonces, de este ganglio pterigopalatino salen las fibras postganglionares que se van a ir con el nervio que viene aquí en el piso de la órbita, que es 5,2. En el techo de la órbita viene 5,1. Entonces, ¿qué hace? Estas fibras postganglionares del ganglio pterigopalatino le piden un aventón a 5,2. 5,2 tiene un ramo de adosamiento con 5,1. Entonces se va 5,2, después 5,1, y de esa manera llega a la glándula, ¿qué? Llega a la glándula que está aquí en la parte superolateral de la cavidad orbitaria, que es la glándula lagrimal. ¿Ya? Ese fue todo el trayecto de las fibras para inervar a la glándula lagrimal. Otra vez, fíjense. Entonces, el núcleo lagrimal, este núcleo lagrimal, da fibras parasimpáticas, eferentes, viscerales generales, que van a inervar a la glándula lagrimal. Sale por el surco medulopontino formando el nervio intermediario, o de Grisberg. Se mete en el método auditivo interno junto con el facial. Entra el acueducto del facial o acueducto de Falopio, llega al agujero de Falopio y ahí da este nervio que se llama nervio petroso superficial mayor o nervio petroso mayor. El nervio petroso superficial mayor se dirige hacia el agujero lacerum en la fosa media. Como está pasando en el agujero lacerum, recuerden que en el fondo del agujero lacerum está la carótida. De la carótida dice, pues ahí va el nervio pterigoideo, que es parasimpático, le voy a mandar también unas fibras simpáticas, que vienen del plexo pericarotídeo. Cuando se unen las fibras simpáticas y unas fibras del 9, ya las tres ramas, unas fibras del 9, unas fibras del simpático y las fibras parasimpáticas forman un nervio que se llama nervio pterigoideo. Ese nervio pterigoideo se dirige a un agujero que está pues en el ápex petroso, aquí por delante del vértice del peñasco. Ese agujero se llama agujero pterigoideo. De ese agujero pterigoideo, ¿qué hace el nervio pterigoideo? Se va hacia abajo. Al irse hacia abajo, hicimos este dibujito, al irse hacia abajo, llega a la fosa pterigopalatina, donde se encuentra el ganglio pterigopalatino. Del ganglio pterigopalatino salen las fibras postganglionares que siguen a 5,2, después se adosan con 5,1, y de esa manera llega a la glándula lagrimal. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo tener pacientes que tienen lesiones del facial, que tienen una parálisis. Imagínense que se lesiona aquí el facial, en este punto. Imagínense que se lesiona en este punto, aquí, una fractura, así, ¿no? ¿Qué va a presentar ese paciente? Va a presentar parálisis facial periférica, ¿no? Por estas fibras rojas que son las que inervan los músculos de la expresión facial, pero va a presentar también pérdida de la producción de la lágrima. Entonces, a los pacientes les hacen esta prueba, que es la prueba de Schimmer, para ver la producción de lágrima por minuto, ¿no? Entonces, presenta gerostalmia. ¿Están de acuerdo? O sea, no solamente el paciente no puede cerrar el párpado, porque el facial está lesionado y no puede contraer su músculo orbicular de los párpados, no puede cerrar la hendidura palpebral, sino aparte que no la puede cerrar para la lubricación de la córnea, aparte no produce lágrima, ¿no? Pues ese paciente, si no se le da un manejo médico, pues puede erosionar su córnea, ¿no?
y perder la vista. Porque no hace el reflejo de parpadeo lo tiene perdido y aparte no tiene producción de lágrima. Entonces, ese es interesante, ¿no? Lo que hace supongamos, el AFIFI te divide las lesiones del facial, del parálisis facial periférica como pregeniculadas y retrogeniculadas. Fíjense, el AFIFI te dice, puedes tener pacientes con lesiones del facial pregeniculadas. A ver, vamos a poner aquí así. Vamos a ponerlo igual de color así morado. Una lesión pregeniculada sería antes del ganglio genicular. Aquí, supongamos, en el espacio subaracnoideo. Una lesión pregeniculada me daría parálisis facial periférica con pérdida de producción de la lágrima, ¿no? Esa sería una lesión, ¿qué? Pregeniculada. ¿Cuál sería la diferencia entre una lesión posgeniculada? Supongamos después de que ya pasó el ganglio geniculado, o supongamos una lesión aquí en el oído medio, o puede ser una lesión acá en el agujero estilomastoideo. ¿Cuál será la diferencia entre una lesión pregeniculada y retrogeniculada? O sea, más bien posgeniculada. Antes del ganglio geniculado o posgeniculada. ¿Cuál es la diferencia así más común o más simple? Es una La, lesión, la lágrima. la producción de la lágrima, ¿verdad? Si es una lesión pregeniculada del facial, el paciente va a tener parálisis facial periférica y pérdida de la producción de la lágrima en las pregeniculadas. Y las lesiones posgeniculadas tienen parálisis facial periférica y conserva la producción de lágrima. Entonces, clínicamente ya puedes diferenciar entre, entre si la lesión es pregeniculada o posgeniculada. Tiene parálisis facial periférica el paciente. En ambos casos, ¿cuál es la diferencia? La producción de la lágrima. Entonces, clínicamente ya puedes inferir dónde está la lesión. Si es pregeniculada, posgeniculada. Es un buen detalle, ¿no? Es un detalle y es anatómico, se puede decir. ¿Están de acuerdo? No sé si tengan alguna duda hasta este momento de todo el trayecto para dar la inervación de la glándula lagrimal, No, doctor. ¿no? Al A final, a mí me quedó una duda, perdón. sí. Bueno, más con respecto al facial en general. Entonces nos comentaba que tenía porciones. Entonces, ¿son dos porciones nada más? ¿O ¿De quién? del facial en general? ¿El facial? No. Depende de la clasificación anatómica. Supongamos, si hiciéramos una división del facial, diríamos, tiene una porción intraaxial. Esta sería una, ¿no? La porción intraaxial. Dos, la porción subaracnoidea. Tres, la porción canalicular que le llaman, ¿no? Dentro del meato auditivo interno. Después tiene una porción vestibular que está entre lo que es la cóclea y el vestíbulo, en esta porción, en esta zona está entre lo que es la cóclea y el vestíbulo, le llaman la porción vestibular. Después tiene una porción timpánica dentro del oído medio, y después ya de la porción timpánica, ya es cuando desciende y ya sale por el agujero estilomastoideo, ¿no? La parte periférica. Entonces, sí, esas serían como las porciones, ¿no? Una porción intraaxial, una porción subaracnoidea, canalicular, vestibular y timpánica, ¿no? Porque ya después ya sale por el agujero estilomastoideo y esta es la parte ya en la porción parotidia, supongamos, del nervio facial. Supongamos, ¿en qué otras vistas se Gracias. puede, sí, doctor Eduardo Mena, ¿en qué otras vistas puede exponer el facial? Sería pues entrando hacia el oído medio, ¿no? Entonces ahí ya dentro del oído medio puedes ver el acueducto del facial y las ramas del facial que salen ahí a nivel del oído medio. La otra, donde se ve el trayecto del facial, es cuando se hace un fresado de la mastoides, ¿no? En estos abordajes que hacen presigmoideos en la base del cráneo. Entonces, a ver, déjenme ver si tengo aquí una, una imagen de esa zona anatómica.
no se ve aquí la mastoides, pero sería que aquí en relación con la mastoides, lo que hacen es que empiezan a fresar toda la mastoides, y entonces llegan a la profundidad de esa región por delante de lo que es el seno sigmoideo. Y entonces ahí se ve, en esas disecciones se alcanza a ver muy bien el conducto del facial conforme va descendiendo para salir por el agujero estilomastoideo. Esa es una zona, es otra forma de visualizar el facial en una disección. Igual les busco una imagen y la compartimos en un momento. Este, eh, pero sí, serían otra forma de poder visualizar el facial, ¿no? Aquí a nivel en el fresado de la mastoides, en los abordajes presigmoideos. Bien, bueno. Ahora fíjense, ahora ya para hacerlo más, para concluir esta parte de las ramas intrapetrosas. Entonces, ¿qué hacemos una vez que describimos esto? Entonces decimos, tenemos el núcleo, vamos a poner el núcleo motor del facial, ¿de acuerdo? Núcleo motor del facial. Sale el facial y entonces, si lo simplificamos, decimos que se mete a la porción petrosa del hueso temporal. Ahí está dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Y entonces, ¿qué hace el facial dentro de la porción petrosa? Da varias ramas. En la primera, el petroso superficial mayor para inervar la glándula lagrimal. El menor, que se va con el glosofaringio, petroso menor. Entonces, tanto en el facial, no nos interesa tanto. Entonces, es el nervio petroso mayor. Este de acá, el nervio petroso menor. Después, el nervio del estribo. El nervio del estribo, que ya dijimos para qué es. Que es un nervio para el, la cuerda del tímpano. Perdón, para el reflejo estapedial, nervio del estribo. Y después, el último sería el nervio cuerda del tímpano, ¿no? Y después ya sale por el agujero estilomastoideo y ya mueve a la cara, para mover la cara, ¿no? Entonces podemos tener opciones. Entonces sería una opción, una lesión 1, ¿no? Aquí una lesión 1, una lesión 2, una lesión 3, una lesión 4. ¿Sale? En la lesión 1, pues el paciente tiene parálisis facial periférica, y se lesiona todo, ¿no? En el 1 tiene pérdida de todo. Porque se tiene parálisis facial periférica, más pérdida de la lágrima pues se perdió, más pérdida de reflejo que estapedial, más pérdida de quién, del gusto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ese paciente sí está bien atorado, ¿no? Porque perdió el movimiento de la cara, perdió la producción de la lágrima, perdió el reflejo estapedial y el gusto, en el 1. El 2, esa sería una lesión pregeniculada, ¿no? Antes del ganglio genicular. El 2 sería una lesión posgeniculada. Entonces, este es el 1. Sería pregeniculada. 2 sería una lesión posgeniculada. Y entonces, en la posgeniculada, entonces tiene parálisis facial periférica, pero sí tiene producción de lágrima. Pero en este que es el 2, pues hemos dicho que tiene, pierde el reflejo estapedial y pierde ¿quién? El gusto. ¿No? 2. En la 3, en la 3 se conserva el reflejo estapedial. ¿Están de acuerdo? Tendrá parálisis facial periférica, se conserva el reflejo, la producción de la lágrima, el reflejo estapedial, este, pero pierde el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Y ya cuando sale en una lesión que es por afuera del agujero estilomastoideo, pues aquí el paciente conserva todo lo demás, ¿no? Tiene parálisis facial periférica, pero conserva el gusto, conserva la producción de la lágrima, conserva el reflejo estapedial. Entonces, generalmente estas lesiones intrapetrosas generalmente son secundarias a fractura, ¿no? Entonces ya depende del trazo de la fractura y todo eso. Bien, bueno. ¿Dudas, preguntas que tengan del facial? ¿Dudas, preguntas? A lo mejor, ¿qué saben qué nos faltaría? Nos faltaría
la producción de la inervación de la glándula sublingual y submandibular. Vamos a ponerlo, ya lo habíamos mencionado cuando vimos el núcleo salival superior. Pues aquí con el núcleo lagrimal, recuerden que está el núcleo salival superior, ¿no? Núcleo lagrimal y el salivatorio superior. Y entonces este núcleo salivatorio superior también es eferente visceral general. Es el núcleo salivatorio, salival, salivatorio superior, ¿no? Entonces recuerden que pues también se va con el nervio, ¿qué? Intermediario. Entonces ahí ven las fibras del nervio, ¿qué? Del nervio intermediario. También se meten aquí en el acueducto del facial. Después estas fibritas se meten aquí en la porción, timpánica. Y entonces ya vienen aquí en la porción timpánica, aquí vienen acompañando el nervio facial en la porción timpánica, las que vienen del núcleo salivatorio superior, y se van ¿con quién? Con la cuerda del tímpano. Vienen aquí por la cuerda del tímpano, salen por el agujero estilomastoideo, y cuando salen por el agujero estilomastoideo, se vienen acá con la cuerda del tímpano. Recuerden que esta roja es aquí la cuerda del tímpano. Entonces aquí vienen y entonces llegan a hacer sinapsis en un ganglio que se llama ganglio ¿qué? El ganglio submandibular. ¿Sale? Es el ganglio ¿qué? Submandibular. Y de este ganglio submandibular, pues va a inervar a la glándula sublingual y a la glándula submandibular. A la glándula salival, sublingual y la glándula salival submandibular, que están por arriba y por abajo del músculo milioideo. Pero ese no es tan, o sea, ese no, pues no va a dar tanta manifestación clínica porque, pues nomás es de un lado, ¿no? Y nomás son para la glándula sublingual y mandibular del lado derecho, y pues tenemos la del lado izquierdo. Además, la glándula que más produce secreción salival, pues son las parótidas, que los inerva el 9. Entonces, pues ahí no hay tanto, manifestación clínica. Entonces, la cuerda del tímpano lleva fibras del busto de los 2 tercios de la lengua, junto con el nervio lingual, y aparte lleva las fibras parasimpáticas hacia el ganglio submandibular de Meckel. Este ganglio submandibular está por abajito del nervio lingual, y de ahí llega a la glándula salival sublingual y submandibular. Todo un tema el facial, ¿no? O sea, es un tema, es un nervio muy interesante, muy bonito, y de los nervios craneales que más se afectan en la consulta de la medicina general, ¿no? O sea, los nervio craneal los más afectados, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver la presentación, y ya si falta algo, ahí en la presentación va a salir, ¿no? Si me faltó algo por mencionar. A ver, déjenme ver. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran ustedes complementar de nuestro nervio facial? Doctor, entonces, si fuera una parálisis facial periférica, ahí sí hay pérdida del gusto de los 2 tercios anteriores, pero si fuera central, ahí no porque estaría, bueno, tiene inervación bilateral, ¿verdad? Ajá. No, pues si fuera central, no hay pérdida del gusto, porque recuerden que el gusto, llega al núcleo del tracto solitario, información gustativa, y recuerden que este, el tracto solitario llega al núcleo del tracto solitario en la porción cefálica, y ese llega a ambas cortezas cerebrales, o sea, llega a la corteza cerebral del mismo lado y del lado contralateral. Entonces es muy raro encontrar un paciente que tenga parálisis facial central y tenga pérdida del gusto, ¿no? Es como los pacientes que tienen lesiones centrales y que pierden la audición. O sea, es que un paciente tenga una lesión, supongamos, una lesión pontina derecha, ¿no? Bueno, pues una lesión vulvar derecha, o entre médula oblongada y puente del lado derecho. Ahí en la médula oblongada donde están los núcleos cocleares. Que tenga una lesión
una lesión medular, como en el bulbar lateral, y que tenga pérdida de la audición completa, no ocurre, porque la audición también es bilateral, ¿verdad? Llega a los núcleos cocleares del mismo lado y al del lado contralateral. Y conforme va ascendiendo, los núcleos, supongamos los núcleos de los folículos que tienen que ver con la audición, que son los folículos inferiores, están conectados. Y los núcleos olivares, los ovarios superiores que tienen que ver con la audición, también están conectados el derecho con el izquierdo. Entonces, eh, eh, una lesión central es difícil, es poco probable que el paciente tenga pérdida de la audición completa. Entonces, así pasa con respecto al gusto. Esa información gustativa llega a la corteza cerebral del mismo lado y del lado contralateral. Antes se pensaba que era solamente al mismo lado, ¿no? Que era ipsilateral. Pero, pero actualmente sabemos que es bilateral. Sí, entonces en una pared facial central hay pérdida del gusto, no. ¿Hay pérdida de la lágrima? Tampoco, ¿no? Incluso muchas veces no hay pérdida del parpadeo, ¿no? Gracias, doctor. No. A ver, déjenme ver. Mm, sí, es un tema muy, muy interesante el nervio facial. A ver. Ok, vamos a compartir. El asunto también es y bien, todos estos detalles, les digo, a lo mejor nosotros que estamos aquí en el diplomado de neuroanatomía, pues vamos viendo cosas como un poco más específicas, un poquito más detalladas, a cierto nivel, ¿no? Porque como hemos dicho, supongamos, hay cosas como esta parte de las lesiones del facial intrapetrosas, pues específicamente el sitio de la lesión se ven por otro tipo de estudios de punto de vista fisiológicos. Entonces, sí vemos cosas detalladas, pero no tan profundas como en la parte ya de neurofisiología clínica. Pero, pero no tan simples como, supongamos, no tan simples que nos permite determinar, pues poder discernir en que un paciente que la pared facial central no es del sistema nervioso central, ¿no? Porque así vienen unos libros, doctor, yo se los aseguro, unos libros de otorrino, viene así, la pared facial central es una lesión del sistema nervioso central. Y, y dices, y no, pues no, por eso confunde mucho a todos, ¿no? Porque dice, no, la pared facial central es una lesión mesencéfalo, capsular o cortical. Y la pared facial periférica es la lesión del núcleo o el trayecto del nervio. O sea que tenemos pacientes con infartos pontinos que van a tener parálisis facial periférica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vemos aquí nuestro homúnculo, en este caso, está representada la parte inferior del giro postcentral, entonces el homúnculo sensitivo. Por delante, aquí está el homúnculo motor. Entonces, en la parte más inferior de mi giro precentral, se encuentran aquí las zonas que tienen que ver con el movimiento de la cara. Y entonces van a descender esas fibras por la rodilla de la cápsula interna, ¿verdad? Entonces, aquí desciende la vía la córtico nuclear o córtico vulvar. Este es un esquema del libro de Penfield. Entonces vean cómo en la parte más inferior del giro precentral está representada la zona motora de la cara, la lengua, la laringe, ¿no? Y después si nos vamos a la ínsula, recuerden que la ínsula tiene que ver con el gusto, ¿no? Principalmente con las respuestas viscerales gustativas. Porque la idea del gusto está en el giro postcentral, en el área 43 de Brodmann. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí está nuestro homúnculo. Entonces esos trabajos clásicos de Penfield de mapeo cortical, clásicos, ¿no? De dónde está el giro precentral y el postcentral.
Y entonces, este es del libro del doctor García Porrero, un libro muy didáctico, ya no lo editan, pero pues hay nomás una edición por Panamericana. Entonces aquí de rojo nos pone la vía corticoespinal y de color azul nos pone la córtico-nuclear. Entonces, bien, se origina en el tercio inferior del giro precentral, desciende por la rodilla de la cápsula interna, está de azul, por el quinto interno del pedúnculo cerebral, donde están las fibras frontopontinas, y lo que les decía, cómo se decusan para inervar al núcleo motor del trigémino del lado contralateral, al núcleo motor del facial del lado contralateral, y al núcleo del hipogloso del lado contralateral y al núcleo ambiguo. Aquí nada más le faltó este detalle de que esta vía corticonuclear inerva a la porción contralateral a la porción contralateral temporofacial y también en la porción temporofacial ipsilateral y al núcleo del hipogloso ipsilateral, ¿no? Es como un detalle, pero este esquema es muy bonito de la vía corticobulbar en el libro del doctor García Porrero. Entonces aquí, en el libro de nervios craneales del doctor Hernando Rafael, nos pone aquí la vía corticobulbar, miren. Entonces vean cómo la vía corticobulbar llega al núcleo motor del facial, a la porción superior y la porción inferior del lado contralateral, ¿no? Que sería el núcleo eh, temporofacial y el cervicofacial. Del lado contralateral, y vean cómo llega a inervar la parte ipsilateral de la porción temporofacial. Si nos vamos a entender en este esquema del libro del doctor Hernando Rafael. ¿Sí? Bien, entonces, ahora fíjense, este es de la FIFI, la primera edición. Entonces, nos pone la vía corticonuclear, en este caso del hemisferio izquierdo, viene aquí, y entonces va a inervar la parte del núcleo del facial contralateral, la parte superior, que es la temporofacial, y la parte inferior, que es la cervicofacial. Entonces recibe inervación del lado contralateral. Y del mismo lado, recibe inervación solamente la porción temporofacial, el corteza cerebral del mismo lado. Eso que nos permite deducir que la parte superior de nuestro núcleo facial, de nuestro núcleo motor del facial, que es la parte temporofacial, tiene inervación bilateral del mismo lado y del lado contralateral. De manera que si un paciente se lesiona un hemisferio, pues le queda el otro, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, ahí no hay problema. Si se lesiona un lado, pues le queda el otro, ¿no? Entonces acá nos pone lesión en el hemisferio izquierdo, se lesionan las vías contralaterales, pero quedan las ipsilaterales. Podría ser así similar con la vía corticoespinal, ¿no? En la vía corticoespinal tenemos un 1% directo. El problema es que es muy poquito, ¿no? Entonces ahí sí no podemos, si tenemos lesión de un hemisferio, no podemos conservar el movimiento, ¿no? Porque es muy poquito. En la vía corticoespinal. En este caso, pues, no. Y entonces, pues ya, ahí queda nuestra parálisis facial central. De músculos faciales superiores sin afección. De músculos faciales inferiores paréticos. Es un bonito esquema del libro de Afifi, primera edición. Ese es el trayecto del facial, miren. Acá está el facial, saliendo por aquí está en el espacio subaracnoideo, en el meato interno. Aquí el ganglio geniculado. Aquí en el ganglio geniculado. Después ya aquí en la cavidad timpánica, aquí está dando el nervio del estribo. Son fibras motoras, miren. Acá el nervio del estribo para inervar el músculo del estribo. Aquí está la zona donde va a estar la cuerda del tímpano. Pero como solamente está poniendo fibras motoras, la cuerda del tímpano es gustativa y parasimpática, ¿verdad? Entonces ya sale por el agujero estilomastoideo y da una rama temporofacial y la rama cervicofacial. ¿De acuerdo? Así queda. Ahora fíjense, estos dos de acá, del ganglio geniculado, estos son los dos orificios que les mencionaba. El orificio para el nervio petroso mayor y el orificio para el nervio petroso menor. Para el petroso mayor, para el nervio petroso mayor, pues entonces va a formar el nervio pterigoideo, para irse con 5, 1 y 5, 2 y inervar la glándula lagrimal. ¿De acuerdo? Petroso mayor. Y el menor se va con el 9,
Aquí está el ganglio óptico, ¿no? El ganglio óptico, este está en 9, y este va a inervar la glándula, a la glándula parótida. ¿Vale? Entonces ahí tiene varios detallitos este esquema. Acá está el agujero oval, miren. Acuérdense que por el agujero oval sale 5, 3, ¿verdad? Está el nervio 5, 3, entonces dentro de diferentes ramas de 5, 3, porque sale por el agujero oval, pues van a estar el nervio auriculotemporal. Por el nervio auriculotemporal van las fibras para llegar a la glándula parótida. Ya lo habíamos mencionado previamente. Bien. Este RB, que vamos a ver, RB, rama bucal de la tercera rama del trigémino. Bien. Bien, esta es las fibras, en esta del cuerno del tímpano, si vienen las fibras, vamos a ver, GB, ganglio de Badin, GL, ganglio de Landey. Entonces, distribución parasimpática del facial. Entonces, estas fibras son parasimpáticas para inervación de la glándula sublingual y submandibular, ¿no? Acá está para el nervio petroso, miren qué bonito. Nervio petroso mayor, ganglio geniculado, nervio petroso mayor, y entonces aquí en el nervio petroso mayor se le unen las fibras parasimpáticas, miren. ¿Ya vieron? Las fibras simpáticas del plexo pericarótido. ¿De acuerdo? Ya forman el nervio pterigoideo, y entonces, para inervar la glándula lagrimal, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues ahí está este nervio petroso mayor. Esas son las fibras gustativas del facial, miren, 2/3 anteriores de la lengua, también nos lleva a la cuerda del tímpano, que pasa por la fisura petrotimpánica, la cuerda del tímpano, ganglio geniculado, y del ganglio geniculado al núcleo del tracto solitario. Esto es para el gusto. Muy bien. Y entonces ya aquí llega el núcleo del tracto solitario, y entonces lo que decía ahorita la pregunta del doctor Eduardo Mena, ¿no? Cuando llega al núcleo del tracto solitario, llega inervación, sube inervación ipsilateral y al lado contralateral, al tálamo contralateral. Entonces la información del gusto es bilateral. Entonces diría el doctor, una lesión central, ¿hay pérdida del gusto? Si hay una lesión central del lado derecho, ¿habrá pérdida del gusto? Pues no. ¿Por qué? Porque él llega al núcleo del gusto del mismo lado y del lado contralateral, o sea, va hacia el mismo, más bien, una vez que hace sinapsis en el núcleo del tracto solitario, manda información hacia el mismo lado y hacia el lado contralateral, al tálamo contralateral. Entonces, bilateral. Ese esquema lo habíamos visto en las sesiones pasadas con respecto a todo el componente del facial, ¿no? Entonces, fíjense, las verdes son las parasimpáticas por el nervio intermediario. Entonces, acá está el nervio petroso mayor, ganglio pterigopalatino, fibras postganglionares para la glándula lagrimal y las glándulas de la mucosa nasal. Ya. Este ya nervio petroso mayor, que forma el nervio pterigoideo, fosa pterigopalatina, ganglio pterigopalatino, y lo que describimos, ¿no? Luego, estas fibras parasimpáticas también se van por el facial y después salen por la cuerda del tímpano. Estas verdes. El cuerda del tímpano se une con el nervio lingual, se adosan. En relación con el nervio lingual está este ganglio, que se llama ganglio submandibular, o de Meckel, y de ahí va a la glándula sublingual y submandibular. Ya quedó. Fibras parasimpáticas. Las rojas son las motoras somáticas, o más bien motoras involuntarias, para los músculos de la expresión facial, las del músculo del estapedio, y ya. Entonces esta roja ya es la que nos determina si la cara se mueve o no. Y las azules son las sensitivas. Entonces, sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, es el gusto, por la cuerda del tímpano. La neurona se encuentra en el ganglio geniculado. Acuérdense que un ganglio es un acúmulo de somas en el sistema nervioso periférico. El ganglio geniculado tiene los somas de la inervación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Va al sistema nervioso central y hace sinapsis en el núcleo del tracto solitario. Y también, dicen aquí, botones gustativos del paladar blando. O sea que el facial también lleva información gustativa del paladar blando. Y esta que viene del, dice, este nerviosito dice a la piel de oído externo. Esta es la que viene de la zona de Ramsay Home.
Y entonces, pues esta también tiene su soma en el ganglio geniculado y va al núcleo espinal del quinto. Entonces, este esquema es del VAR, es un esquema muy bonito porque te complementa o te pone la mayoría de las fibras del facial en un esquema. Pues si lesionar el facial aquí en una lesión pregeniculada, pues pierde todo. Lágrima, gusto, secreción salival y movimiento de la cara. Y sensibilidad de la oreja, ¿no? Aquí está este esquema, miren. Es de la FIFI. Entonces la FIFI nos pone lesiones pregeniculadas y lesiones posgeniculadas. Y se menciona lesión posgeniculada. Dice parálisis de los músculos de la expresión facial, pérdida del gusto, alteración de la salivación e hiperacusia. Supongamos si es una lesión por afuera del agujero estilomastoideo, ¿no? Y si es una lesión pregeniculada, miren, tiene la pérdida del lagrimen, ¿sí? A diferencia de la lesión, después del ganglio genicular. ¿Sí se entiende este esquema? Lesión pregeniculada, lesión posgeniculada. Aunque esta lesión posgeniculada, o sea, específicamente después del ganglio geniculado, pues sí tendría parálisis facial periférica, pero no tendría que poner todo esto que pone acá, ¿no? Se parece de los músculos de la expresión facial, pérdida del gusto, alteración de la salivación y hiperacusia. Mm, este está como que... Se supone que la única diferencia entre una lesión pregeniculada pregeniculada y posgeniculada es la producción de la lágrima, ¿no? Y se pierde todo. Pero pues no es cierto, porque supongo si fuera una lesión en el agujero estilomastoideo, si fuera una lesión en el agujero estilomastoideo, o sea, ya cuando el facial salió de la porción petrosa, todo lo demás está conservado. O sea, está conservada la producción de la lágrima, el gusto, la inervación de la glándula sublingual y submandibular y el reflejo estapedial. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, pero todos ahí el concepto está bien, ¿no? O sea, en el sentido de que la diferencia es la producción de la lágrima, ¿no? Si es una lesión pregeniculada, o sea, en el espacio subaracnoideo, aquí, entonces en la porción subaracnoidea, entonces el paciente va a tener pérdida de la producción de la lágrima. Si es después, se conserva la producción de la lágrima. Ese es como el objetivo central de esta diapositiva. Bien, entonces ahí podemos discernir de este momento, entonces, cuál sería la diferencia entre una central y una periférica. En este caso, es una pared facial. ¿De qué tipo? Es periférica. Periférica. Periférica, ¿no? Está muy marcada, ¿no? Vean los pliegues aquí, los pliegues del músculo frontal, ¿no? Desviación de la comisura labial hacia el lado sano, la desviación de la nariz hacia el lado sano. Esto que mencionamos de las vesículas herpéticas en la zona de Ramsay-Hunt, secundarios a virus del herpes zóster. Y entonces también acá lo interesante es que en algunos pacientes con parálisis facial de tipo periférica, si les cuentan un chiste se ríen, así contraen los músculos. Entonces ahí ya tiene que ver con otra cosa que desconocemos en la actualidad, que es la inervación del punto de vista emotiva de la cara, que es una vía alterna, ¿no? Pero que no sabemos todavía bien cómo está el asunto, ¿no? Entonces, pacientes que tienen parálisis facial periférica, entonces tiene ahí como en ¿no? Pero le cuentas un chiste o algo que realmente, o que lo haga llorar, o que realmente lo haga así como sentir una emoción fuerte, y entonces el paciente sí mueve sí gesticula. Entonces, eso implica que el movimiento involuntario emotivo de la cara es algo más primitivo y es una vía alterna. Y ya después de ahí nos podemos meter más profundidad con respecto a eso, ¿no? Supongamos ir buscando como la neuroanatomía de la risa, ¿no? O de la sonrisa. O esto que nos enseñan en pediatría
de que a partir de cuando el niño sonríe, ¿no? Esos son temas interesantes, pero que ya van hacia más profundidad con respecto a neurodesarrollo, ¿no? Pero que resulta interesante, ¿no? A partir de cuando el niño sonríe, ¿no? Este, muy bien, perfecto. Pues con eso acabamos el nervio facial. Se volverá a retomar cuando veamos con el doctor Guerrero